Muy buenas a todos, yo soy Odan, y el día de hoy vine, luego de mucho tiempo, con algo que no había hecho en este canal. El otro día estaba navegando por Reddit cuando me topé con una serie de historias de terror que, aún sin creer lo que leía, admito que me sentí perturbado por conocerlas. Por lo cual, en este video, vine a recopilar 3 de ellas para su disfrute personal. Pues si bien este canal es de curiosidades y misterio, también es de terror. Sin más que decir, los invito a acomodarse con un café o chocolate y que los acompañe en las sombras de su hogar, porque estas son 3 historias de Reddit. Hace ya algunos años en la universidad, mis vecinos eran 3 pelados de mi misma edad, y la verdad nos volvimos buenos amigos. Un día la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla Ouija con sus amigas e invocaron a un niño que llamaremos Andrés. El niño les contó su historia y cuando le dijeron que por qué estaba ahí, les dijo que iba subiendo al cielo, pero como ellas lo llamaron, le pareció más chévere devolverse y quedarse con ellas. Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino, pero el niño les decía que no. Al principio uno escuchaba muchas historias de las 3 personas relacionadas con Andrés, pero nunca nadie de afuera había visto o escuchado algo, entonces la verdad no les creíamos mucho. Mis amigos siempre que llegábamos de visita le pedían el favor a Andrés que no nos fuera a asustar, y que cuando nosotros nos fuéramos, ellos jugarían con él. Era como un ritual ya que lo repetían cada vez que llegaba alguien al apartamento. Un día estábamos, ellos 3 y yo, en la sala, hablando a las 4 o 5 de la tarde, cuando de repente, por el corredor viene rodando una pelota, muy despacio, que llegó hasta casi los pies de uno de ellos. Yo lo vi, pero decidí hacerme loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver o no había pasado o era obra del viento. Mi amigo recogió la pelota, sonrió y la devolvió por el pasillo de una manera muy sutil. A los 15 o 20 minutos, la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo. Yo la verdad había estado muy atento a ese final del pasillo porque quería confirmar qué era lo que había pasado inicialmente. Así que sí, efectivamente, le habían tirado la pelota por segunda vez. Mi amigo tomó la pelota y yo le pedí el favor que no la volviera a lanzar. Un domingo, cerca de las 9 o 10 de la noche, empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio en el apartamento de mis amigos. Sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina. Incluso los porteros subieron pensando que fuera una pelea o algo así. Incluso salieron el resto de vecinos del piso. Llamé a mis amigos y me dijeron que justo ese día habían salido los 3 a un paseo a una finca y ya estaban próximos a llegar. Cuando llegaron les contamos lo que había pasado con los porteros y ellos corrieron a abrir el apartamento cuando, para sorpresa de todos, el apartamento estaba impecable, a excepción de un sofá que estaba atravesado, pero nada de vidrios. Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés, pero no fue posible. Tuvieron que cambiarse de apartamento y no volvimos a saber nada de aquel niño juguetón que los acompañó durante casi toda la carrera. Esto fue allá por el 2013 aproximadamente. Frente a la colonia donde viven mis papás, hubo una vez un choque bastante aparatoso. Un chavo se calcinó dentro de su carro, el cual estrelló contra un árbol enorme que, a raíz del accidente, fue derribado. En ese lado de la calle no había nada construido. Todo era monte y solo había un camino de terracería que bajaba hacia el arroyo que hay ahí. Pasó el tiempo. Mis amigos y yo usualmente nos quedábamos hasta bien pasada medianoche en la calle, especialmente durante las vacaciones de verano, platicando o escuchando música. Entonces, vimos que alguien venía saliendo de ese camino. Traía ropa negra y movía las manos como si se estuviera espantando moscas o algo así. Por más que intentamos verle el rostro, no pudimos. Parecía que había una sombra sobre su cara. En fin, no le dimos importancia
y en cuestión de segundos que volteamos a ver si aún estaba ahí, ya no estaba. El vecino de la casa que daba para el frente de ese lugar, que era el abuelo de uno de mis amigos, nos contó luego que a raíz del accidente se había empezado a ver a una persona de negro saliendo del monte una que otra noche. Él tenía la teoría que probablemente era el fantasma del chavo que se mató en ese accidente. No le dimos mucha importancia, pero días después vimos a una persona parada en mitad de la calle, justo enfrente al lugar del accidente. Estaba como mirando a lo que había quedado del árbol y luego se fue caminando hacia el monte. Ahí sí nos asustamos y mejor dejamos de quedarnos tan tarde en la calle. Tenía unos 20 o 21 años cuando me tocó el susto de mi vida. Es costumbre hasta la fecha que cada año la familia se reúne a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esta casa es una de esas que tiene un pequeño jardín central y los cuartos están alrededor. Desde siempre en los cuartos de la esquina suroeste se escucha cómo un niño juega las canicas por la noche. Esto siempre ha pasado y jamás nos ha asustado. Era todo lo que pasaba y creemos que así hubiera seguido, de no ser porque una tía, con permiso del abuelo, construye una casa de 2 pisos al lado de esos cuartos. Fue ahí cuando la cosa se puso gruesa, porque en el segundo piso algo golpeaba las paredes o el techo desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Sillas o muebles estaban en cuartos diferentes de donde se los había dejado. Por esto y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaban en esa casa. Todos los demás le teníamos pavor, hasta que, en ese cumpleaños específico del abuelo, vino absolutamente toda la familia. La casa estaba a reventar de familia y mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. Solo había un cuarto donde dormir, en casa de mi tía donde espantan. Pasa la primera noche. Pasan los golpes y ruidos para los que ya estábamos prevenidos, y total medio dormimos esa noche. Lo ojete pasó la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10, y yo de sonso me quedo en la sala. Dicha sala conecta mediante un pasillo al cuarto donde estaban mis jefes y el cuarto de mi tía. Para esto mi tía y su familia seguían en casa del abuelo, cenando y echando los tragos, dejándonos solos a mis padres y a mí en esa casa. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala cuando veo de reojo que alguien se asoma por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoro pensando, ha de ser mi tía viendo quién tiene ruido en la casa. Y yo sigo pegado al celular con los audífonos puestos. Y ahí me cae el 20. Mi tía y su familia siguen abajo. Mis padres están en el otro cuarto. No debería haber nadie en ese cuarto desde donde se están asomando. Levanto la mirada y veo un rostro pálido, la piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacías, totalmente negras. Una cosa alta es la que se asoma de 1,80 para arriba fácil. Lo que veo, me ve, se vuelve a meter al cuarto y luego saca solamente la cabeza hasta que se vuelve a meter al cuarto. Ahí es cuando sentí ese escalofrío de la chingada que te recorre todo el cuerpo empezando por la cabeza. En medio del pánico que me inundaba, me lancé corriendo al lugar que consideré más seguro, aunque tuviera que pasar frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí. Literalmente me estampé contra la puerta del cuarto, entré a trompicones y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó de una espantada por el ruido que hice. Mi padre tiene el sueño pesadísimo, ni se inmutó. Me pregunta mi madre que qué pasa y le respondo, fantasma, señalando la puerta, y ahí fue cuando la cosa se puso más ojete todavía. Le pegaban a la puerta, a las paredes y a las ventanas con tal violencia que estaba seguro que algo se iba a romper. Mi madre tratando de despertar a mi padre medio despertó. Le dijimos lo que pasaba y su respuesta fue, ya pasará, regresen a dormir. Acto seguido, se quedó bien dormido. Mi madre y yo no dormimos, abrazados los dos, soportando el ruido toda la noche.
viendo una sombra pasar al otro lado de la puerta por la luz que pasa por debajo de la misma. La cosa se calmó a eso de las 4:30 de la mañana, pero no así nos atrevimos a salir del cuarto hasta que amaneció bien con suficiente luz del sol. Despertamos a papá y bajamos al patio. Entramos a casa del abuelo. Ahí en la cocina nos encontramos a mi tía y su familia que, al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Jamás me he vuelto a quedar en esa casa. Jamás. Según me cuentan otros miembros de la familia que ya han bendecido la casa 2 veces por diferentes curas, le han hecho limpia varias veces y aún así siguen escuchando ruidos. Ya no tan fuertes como antes, pero aún persiste. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle a dudar. Si está mintiendo o engañando en su conciencia quedará. Ya viví el miedo y preferiría que no se vuelva a repetir jamás.